cayó en el poder de Ciro el Grande. Sin embargo, lejos de ser tirano y cruel, Ciro fue buena gente y se mostró benevolente con los pueblos sometidos, perdonando a muchos de los reyes enemigos. Incluso protegió sus cultos y restauró muchos de sus templos. Con esto se ganó el favor de la clase sacerdotal. Además, liberó a los hebreos de Babilonia que pudieron volver a su tierra, Israel, después de casi medio siglo de exilio. Babilonia, a partir de aquí, se convirtió en provincia persa o satrapía y nunca más volvería a ser independiente. Pero los persas es otra historia, ya volveremos a este punto más adelante. En el Bueno, a mí me gusta este tipo de videos, o sea, curiosos, ¿no? No así bastante monotemáticos. En este video, bueno, muestra la historia de Babilonia y cómo cae en poder de los persas y el hecho histórico importante de que luego se reconocería a los pueblos sometidos, entre ellos los judíos, que al ser liberados, por eso así lo consideran pues, uno de sus grandes héroes, porque les permitió regresar a Jerusalén. ¿Ya? Y el resto de historia conocida. Cultura, ya hablé de la escritura cuneiforme. Bien. Henry Rawlinson lo descubrió a partir de el descubrimiento de la biblioteca de Asurbanipal. La arquitectura ladrillo adobe y ahí tienes una reconstrucción de Babilonia. La puerta de Istar, que bueno, hoy la puerta está en Berlín, Alemania. El Sigurat de Marduk, ¿no? Una pirámide trunca. Y los pueblos, los seres humanos siempre han tenido la idea, ¿no? De más alto, más cerca de Dios. Siempre se ha asociado una mayor altura con una mayor cercanía, con un mayor vínculo hacia Dios, ¿no? ¿Sí? Hacia Dios. Bien. Y también están los famosos jardines, ¿no? Los jardines colgantes que fueron considerados uno de las maravillas de la antigüedad. De todas las maravillas de la antigüedad, la única que todavía existe, que está en pie, es la pirámide de Keops, ¿no? La gran pirámide de Keops. Bien, muy bien. La religión, como casi todas de la antigüedad, politeísta, sí, politeísta. Dioses principales, Marduk, Istar. Istar era su hermana y su esposa también, asociada siempre con la luna. En la antigüedad, ¿no? Se asociaban mucho los cultos con la luna. ¿No? La luna como la hermana o la esposa del sol. Marduk, que siempre presentaba como una especie de dragón, ¿no? Es algo mitológico que no hay una explicación muy clara de cuál era su función. Bien, muy bien. Samash, el dios malo, siempre el dios malo. Siempre tenía que ver en la dialéctica, recuerden, la oposición, ¿no? Un dios bueno, un dios malo. Un dios bueno, un dios malo. Sí, eso siempre está ahí, ¿no? Igual lo pasa en los cristianos, ¿no? Dios, el diablo, ¿no? El tema de los egipcios. Osiris el bueno, Set, el dios malo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bien. Seguimos entonces. Asur era dios de los asirios. ¿Ya? Asur era dios de los asirios, cuya capital tenía dos capitales, Nínive y también Asur. ¿Ya? Asur era el dios de los asirios. Bien, pasamos a Egipto. Egipto, asociado siempre, siempre con las pirámides. Asociado siempre con las pirámides.
Egipto, decía Heródoto, es un don del Nilo, y eso es totalmente cierto. Si no fuera por el Nilo, Egipto sería un desierto. Sería la continuación del desierto del Sahara, ¿sí? O del desierto de Libia, ¿no? A ambos lados. ¿Sí? Es por el Nilo que ahí hay vida. Ahí hay vida. ¿Bien? Muy bien. El Nilo, pues, es el segundo río más grande, ¿no? Y Egipto tiene dos zonas muy marcadas, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? La zona de la naciente del río está las principales ciudades de la antigüedad de Egipto: Tebas, Karnak, Luxor, Amarna, Abu Simbel. Eso es el Alto Egipto. El Alto Egipto. Y la zona de la delta, ¿sí? La zona de la delta es la zona, pues, del Bajo Egipto. Geografía, la delta, ¿no? Donde desemboca el río, ¿sí? Donde desemboca el río. Bien. Y cuando hablamos de Egipto como reino, es cuando ambas zonas, el Alto y el Bajo Egipto, están unidas, ¿sí? Ambas zonas, el Alto y el Bajo Egipto, están unidas. Bien. Muy bien. ¿Ya? Ahí se habla de Egipto, cuando ambas zonas están unidas. Las provincias se les llama nomos. Por eso a los gobernantes se les llama nomarcas. ¿Sí? Se les llama nomarcas. Bien. Principales expresiones culturales, pues las momias, ¿no? Porque eso es, aparte de las pirámides, algo que hace famoso Egipto es las momias, ¿no? La momificación como culto a la conservación del cuerpo, a la conservación del cuerpo para preservarlo para la otra vida, ¿sí? Para preservarlo para otra vida. La ginecología también, tenían métodos también anticonceptivos, métodos también de identificación de embarazo. Una planta de cebada, venía la posible madre y le hacían que orine. Si la planta al día siguiente sobrevivía, es que no estabas embarazada. Si la planta se secaba, se quemaba, es que estás embarazada, porque la hormona, la gonadotropina, si no me equivoco, que se genera solo la embarazada, lo puede generar, es muy fuerte y hacía que la orina mate a la planta. Un indicador efectivo de embarazo. También eran traumatólogos, han encontrado restos, ¿no? De personas que se nota que sufrieron fracturas y que recibieron, ¿no?, algún tipo de curación. ¿Sí? Muy bien. Acá vemos la imagen. Anubis, el dios con cabeza de chacal, ¿no? Está momificando a un faraón, ¿no? A un faraón. Todo lo que es tumbas, todo lo que es muerte, está al oeste del río. Y todo lo que es templos, vida, está al este del río. ¿Sí? Ahí los egipcios buscaban diferenciar, ¿sí?, la vida de la muerte, vinculándolo al río. Al río.
Bien. Astronomía, acá sí hay un calendario solar de 365 días. Bien, 365 días. Y en la matemática, numeración decimal y aparece el pi. ¿No? La vida de Egipto estaba asociada a los ciclos del Nilo, ¿no? ¿Sí? En periodos de crecida, el Nilo regaba el limo, fertilizante natural negro, de ahí viene el nombre Kemet, tierra negra, ¿sí? Kemet, tierra negra. Cuando bajaba el río, se sembraba y se cosechaba. Egipto era tremendamente fértil, ¿no? Hasta el día de hoy una producción, el trigo egipcio, el impuesto que ellos pagaban, por ejemplo, cuando fueron parte de Grecia, del Imperio Romano, el trigo era el impuesto que pagaban los egipcios y que permitía mucho control social, ¿no? Mucho control social a partir de impuestos basados en trigo, por la espectacular fertilidad del río Nilo y su limo, ¿no? Y su limo. Bien, muy bien. Periodos históricos. Los, flechita, por favor. El Egipto antiguo está organizado en 30 dinastías. ¿Sí? Está organizado en 30 dinastías. ¿Ya? Dinastías asociadas a capitales y asociadas a familias, ¿no? Familias que cuando se extinguían, por alguna razón, bueno, ahí se producía un cambio de dinastía. Todo asociado al poder, todo asociado al poder. Bien. El poder es lo que determina. La historia la escribe quien gana. No se olviden siempre. ¿Sí? La historia la escribe quien gana. Y quien gana decide qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Decide qué es bueno y qué es malo. Bien. El primer periodo histórico, ¿sí? Arcaico tinita, es cuando Menes o Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto y tiene la doble corona. ¿Sí? Y tiene la doble corona. Y estableció una capital en un punto medio, Tinis. ¿Sí? Tinis. Bien. ¿Por qué vamos a ver mucho intercambio dialéctico, dialéctica oposición? Un tiempo el poder estaba en el Alto Egipto, otro tiempo estaba en el Bajo Egipto, pero Narmer buscó establecer una capital intermedia, Tinis. Flechita. Y también las etapas históricas están vinculadas a dioses, ¿ah? En el periodo tinita o arcaico, el dios más importante era Horus, el dios con cabeza de halcón. Bien. Acá en la famosa paleta de Narmer se ve a Narmer tomando la corona del Bajo Egipto y derrotando a los enemigos, pues. Siempre, y ahí vemos encima de él, a su lado,
derecho, a la altura de su cabeza, vemos a Horus. Ahí está. Una representación de Horus. Y encima de la paleta, el toro. Símbolo del rey, el toro. El señor más poderoso, el toro. Narmer no se representaba con escorpiones, como en la película de La Roca. Su signo era el toro. Bien. Luego aparece el Imperio Antiguo, capital Giza, Memphis o Menfita. Giza, Memphis, Imperio Menfita. Y es la época de las grandes construcciones. Tercera dinastía, las pirámides de Saqqara. ¿No? Tercera dinastía, las pirámides de Saqqara. ¿Sí? O pirámides truncas, ¿no? Ahí destaca la pirámide de Zoser. ¿Sí? Destaca la pirámide de Zoser. Bien. Que fue construida por Imhotep. Posiblemente el primer arquitecto de la historia. ¿Sí? El primer arquitecto de la historia. Bien, el primer arquitecto de la historia. Ingeniero también, ¿eh? Y que los egipcios lo divinizaron, porque se daban Dios, ¿no? La cuarta dinastía, las famosas pirámides de Giza. Keops, Kefren, Miserino, el Esfinge. Yo estuve en Egipto hace 3 semanas, les contaré, en fines de octubre. Y sí, es espectacular. Es espectacular. Espectacular, de verdad que sí. Muy bien. El tema es que, ¿por qué la tercera dinastía y la cuarta dinastía rápidamente desaparecen? Por una sencilla razón, porque es gastar un montón de recursos en una obra improductiva. ¿Sí? Es gastar un montón de recursos en una obra que no es productiva. Así de simple. Es gastar recursos en aquello que no produce. Una tumba no es productiva, no produce. Igual que esto, los moches. ¿Cuántos recursos se gastaban en algo improductivo como es una tumba? Bien. Y eso desgasta recursos, humanos y materiales. Y esto fue debilitando el poder de los faraones. Y recuerde, no, les digo por primera vez creo, y de acá lo voy a repetir siempre en las clases que toquemos temas parecidos. Señores, en temas de poder de gobierno no hay equilibrio. O el rey es muy poderoso, el monarca, el emperador, el shah, el inca, y la nobleza es débil. O al revés, la nobleza es poderosa y el rey es débil o simplemente no hay rey. ¿Sí? Así de simple. En temas de poder no puede haber equilibrio, muchachos. Eso no existe. ¿Eres o no eres? ¿Sí? ¿Eres o no eres? ¿Ya? Así de simple, así de fácil. ¿Ya? Entonces los nomarcas, los gobernantes provinciales, llamémosle la nobleza, fue debilitando el poder real.
Sí, fueron debilitando el poder. ¿Sí? Bien, muy bien. Y ahí se va a producir el primer interregno, ¿no? El primer interregno, que es una primera etapa de inestabilidad, de falta de un poder central, ¿sí? Eso es como intermedio o interregno, ¿bien? Hasta que va a aparecer el Imperio Medio o el Imperio Tebano. Y acá, en el Imperio Antiguo, el dios más importante era Osiris. Osiris. En el Imperio Medio, el dios más importante va a ser Amón. Amón-Ra. ¿Sí? Amón-Ra. Amón-Ra se va a consolidar como el dios más importante. ¿Sí? El dios más importante. Acá se expande hacia Nubia. ¿Y por qué es importante Nubia? Porque es una zona altamente productora de oro. Una zona altamente productora de oro. Productora de oro. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Interregno por innovación de los Ixos. Los Ixos, pueblo asiático, que tenían una ventaja tecnológica. Nuevamente aparece el concepto de ventaja tecnológica. ¿Qué tenían ellos? El hierro y el caballo. Flechita. Con los Ixos también ingresaron los hebreos. Hebreos, antecesores de los judíos, a Egipto. Egipto. Bien. Luego de la expulsión de los Ixos, que crearon una nueva capital, Avaris, viene el Imperio Nuevo o Neotebano. ¿Sí? El Imperio Nuevo o Neotebano. Y esta es la época de mayor esplendor de Egipto. ¿Sí? Es una época de gran esplendor de Egipto. Tutmosis III, ¿no? El faraón, el mejor, el más grande conquistador de Egipto. De Egipto. Bien. Expandió por Asia, ¿no? Estas provincias, Palestina, Líbano, Siria, es Asia, ¿no? Es Asia. Acá podríamos hablar un poquito de esto, hablar de que Tutmosis III llegó al poder derrocando a su madrastra, ¿no? La primera faraona de la historia, ¿no? Hatshepsut, ¿sí? Hatshepsut. Bien, Hatshepsut es la primera faraona de la historia que se ha registrado, ¿no? Que se ha registrado Hatshepsut, ¿no? La primera faraona. Su hijastro la desterró y hizo pues que todos sus monumentos sean desaparecidos. Desaparecidos, ¿no? Amenofis IV, que luego se cambiaría de nombre a Akenatón, el que adora todo. Es el primer intento monoteísta de la historia.
Y no es casualidad que luego Moisés, que venía de Egipto, haya pues también desarrollado el monoteísmo. ¿Quién era el único Dios? Atón, el disco solar con rayos en forma de manitos, ¿no? Un Dios amigable, ¿sí? Un Dios amigable. ¿Por qué hizo esto? Bueno, puede haber muchas razones, pero digamos que la más objetiva sería de que buscaba debilitar el poder de los sacerdotes, de Amón. Entonces, de Amón eran muy poderosos y para debilitarlos dijo, no, no, ya ese Dios no existe, hay un nuevo Dios y ese Dios es Atón, el disco solar, ¿no? Cambió hasta de capital, ¿no? Pasó a la capital Tel Amarna, que hoy es una ruina, ¿no? Que hoy es una ruina. Bien. Y obviamente los sacerdotes no estaban felices, ¿no? A los sacerdotes eso les sabía a chicharrón de cebo. ¿Por qué? Porque les quitaba todo el poder, pues muchachos. Les quitaba todo el poder. ¿Sí? Porque si ya no tienes que creer, ya no tienes que creer en mi culto, ¿de dónde, pues? ¿De dónde saco esto tributo? ¿Dónde saco gente que me adore? Bien. Pero la reforma monoteísta de Akenatón le faltó impulso por una sencilla razón, porque su heredero, su hijo Tutankamón, que luego se cambió el nombre a Tutankamón, el que cree en Atón, pasó a ser el que adora a Amón, restituyó el politeísmo. Era un niño débil, producto pues de matrimonios consanguíneos. Su gran logro, como se fue a morir y ser enterrado. Pero es importante porque su tumba sería la única tumba encontrada de un faraón intacto. Y vamos a ver un video sobre Tut. Porque casi todo lo que sabemos hoy del arte egipto es por Tutankamón. ¿Se ve, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, vamos. ¿Por qué es Tutankamón tan importante? No fue importante en vida. Es cosa curiosa. Fue importante en la muerte. Djoser se encargó de que Menfis fuese el gran centro político donde trasladó su residencia y encargó la construcción de la primera pirámide egipcia en el 2650 a.C. Snefru fue capaz de someter a las tribus beduinas e hizo que la prosperidad llegase a la región gracias a las minas de extracción de turquesa que promovió. Keops es conocido por haber encargado la construcción de la más alta de las pirámides. Mentuhotep II reunificó el Alto y el Bajo Egipto. Hatshepsut se hizo conocer por sus enormes obeliscos y por el florecimiento que alcanzó Egipto bajo su mandato. Tutmosis III realizó al menos 17 campañas en Asia para afianzar el dominio sobre el cercano Oriente y bajo su mandato Egipto alcanzó su máxima extensión territorial. El reinado de Amenofis III puede calificarse como el más próspero de toda la historia de Egipto. Su sucesor, Amenofis IV, esposo de la bellísima Nefertiti, es conocido por marcar la ruptura más llamativa de la tradición egipcia al cambiar el culto predominante de Amón por el de la divinidad solar Atón como única deidad. Amenofis IV tomó el nombre de Akenatón, desplazando la capital a Tel el Amarna. Con Ramsés II, Egipto alcanzó gran apogeo económico y es conocido por sus monumentos y sus campañas militares. Con Cleopatra llega al final del antiguo Egipto y tras su muerte comenzaría la dominación romana de la zona. Todos estos faraones han marcado la historia y evolución del antiguo Egipto con sus hazañas. Sin embargo, no es extraño que si preguntamos por el nombre de algún faraón, muchos respondan sin pensar, Tutankamón. Resulta interesante si pensamos en su historia. Este faraón es inicialmente conocido como Tutankatón por el dios Atón.
Hay razones de peso para creer que era hijo de Akenatón, el faraón hereje. Tutankamón, el joven faraón, apenas duró unos 10 años en el trono y accedió a este a una edad temprana. No tuvo tiempo de destacar ni por sus aportaciones artísticas, ni por su expansión territorial, ni por sus logros militares. La razón no es otra que su corto reinado. Aunque ahora se piensa que su papel resultó ser mucho más importante de lo que en un principio pareció, ya que fue un gran constructor que se encargó de reparar los daños cometidos por Akenatón en los templos egipcios. Recordemos que su antecesor Akenatón fue el faraón que instauró el monoteísmo y trasladó la capital. Lo más remarcado de la historia de Tutankamón es el hecho de que retornase a Tebas la capital y retomase la divinidad de Amón como dios principal. Entonces cambió su nombre por el que hoy se le conoce y se distanció de la divinidad solar. Esta restauración religiosa significaba la vuelta al politeísmo. ¿Por qué entonces Tutankamón es tan reconocido? La respuesta es sencilla. Su tumba, en el Valle de los Reyes, fue la primera en descubrirse intacta, libre del saqueo, siendo uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Bajo la tumba de Ramsés VI se encontró de manera fortuita el primer escalón de lo que parecía ser una nueva tumba. Fue un milagro que con su escasa profundidad quedara oculta durante miles de años a ojos de los insaciables saqueadores. Las excavaciones en la zona, gracias a la concesión y financiación de Lord Carnarvon, dieron con el gran hallazgo en un momento en el que se estuvo a punto de dejar de costear las expediciones. Era el año 1922. El equipo de Howard Carter era responsable del gran hallazgo. Era la tumba perdida de Tutankamón. Esta tumba es conocida como la tumba KV62. Alrededor de 5.000 piezas fueron encontradas en el interior de sus 4 salas, entre vasijas, sarcófagos, tabernáculos, joyas y, por supuesto, su famoso trono y su reconocida máscara de oro. El decorado de las paredes es muy detallado y el conjunto ha servido para analizar muchos aspectos antes desconocidos de las tumbas de estos misteriosos faraones. Con todo esto, aun cuando su reinado fuese menor, Tutankamón tiene el derecho a ser una de las figuras más importantes de la civilización egipcia. Bien, sí, verdad, su reinado fue súper menor, fue débil, pero pues el que su tumba sea la única tumba encontrada intacta le dio otro caché, ¿sí? Por eso que se ha convertido en el faraón más famoso, ¿sí? Más famoso, ¿sí? Por eso, ¿sí? Muy bien, muy bien. Otro faraón famoso en vida, y también famoso por el cine, es Ramsés. Famoso por su enfrentamiento con Moisés, ¿no? Ramsés. Bien. Fue un faraón que vivió hasta los 90 años. Se enfrentó a los hititas en la famosa batalla y posterior tratado de Kadesh. De Kadesh, ¿no? Donde ahí es la primera batalla registrada de la historia. Tratado de Kadesh. ¿Ya? Muy bien. Flechita agregan ahí. El último periodo histórico independiente de Egipto es el periodo saíta, o capital Sais, en la delta del Nilo. Y a partir de ahí Egipto pues sería conquistado una y otra vez por diferentes potencias extranjeras, ¿no? Asirios, luego los persas, luego Macedonia, cuyo general de Alejandro Magno, Ptolomeo, iniciaría la dinastía taica. Y finalmente Roma. Roma. Y ya más adelante, en el 640, Egipto pasaría a ser
una provincia árabe. Por eso Egipto, su nombre oficial es República Árabe de Egipto. ¿Sí? República Árabe de Egipto. Bien, muy bien. Esta es la famosa máscara mortuoria de Tutankamón, que es pues la expresión cultural más famosa de Egipto, ¿no? Justo este año se cumplen 100 años del descubrimiento de su tumba, ¿no? Del descubrimiento de su tumba. ¿Ya? Escritura, ahí está la jeroglífica, la más culta, la sacra. Ese era esto más que todo motivos religiosos, no era de uso común. La hierática, fines administrativos para el comercio. Y la demótica, la popular. La demótica, la popular. ¿Cómo hemos podido comprender los jeroglíficos? Porque se descubrió la piedra Rosetta. En la piedra Rosetta estaba una inscripción en griego, en demótico y en jeroglífico. Y así se pudo traducir. Y podemos saber qué decían los jeroglíficos. Así que recuerden, es una escritura ideográfica. ¿Sí? Es una escritura ideográfica. ¿Ya? Ideográfica. Bien, muy bien. Arquitectura, como todo de la antigüedad, no importaba el Estado ni las personas, importaba el gobernante. ¿Sí? Culto a Dios y al faraón, que era el hijo de Ra, hijo de Amón. Se presentaba como hijo de Dios. Templos y pirámides, ¿sí? Destinados a ensalzar la figura de los dioses y los faraones. Están los tipos de tumbas, la mastaba, la pirámide trunca de Sócer, ¿sí? ¿Sí? La pirámide de Keops y los hipogeos, flechita, los hipogeos eran pues la tumba más famosa de los Valles de los Reyes, del Valle de los Reyes, ¿no? Tutankamón fue encontrado en un hipogeo, ¿sí? Un hipogeo. Bien, bueno, es que era mucho más funcional y gastar tantos recursos en una pirámide, ¿no? ¿No creen? Bien, muy bien. Listo. Religión politeísta, solatría, adoraban animales, ¿sí? Animales, escarabajos, gatos, el buey apis, por ejemplo, el buey apis, ¿sí? Muy bien. Heliolatría, culto al sol también, ¿no? Darle mucha importancia del culto al sol. Que el culto al sol era muy, muy importante. Creían en la vida después de la muerte según tus acciones. ¿Sí? Según tus acciones. Bien, según tus acciones. Bien, según tus acciones. En el famoso juicio de los muertos, donde Anubis, ahí está, ven la llave que tiene, no es una cruz, ¿ah? Es la llave de la vida. ¿Sí? Es la llave de la vida. Bien. Y según tus acciones,
pesado en tu corazón. Y sobre eso, pues, o te condenaban o te premiaban. Listo, pasamos a la India. La India, ¿no? Sus ríos importantes, valles del Indo y valles del Ganges. Valles del Indo y valles del Ganges. Bien. Acá destacan las estupas, como pueden ver acá en la imagen, eran templos budistas. En la India son dos las grandes religiones, ¿no? Sí, son dos las grandes religiones. El brahmanismo, vinculado, ahí está, el hinduismo, el brahmanismo de los brahmanes, sacerdotes, y el budismo de Gautama Buda, el iluminado. Sí, el iluminado. Bien. Escrituras, perdón, el sánscrito, flechita, que fue introducido por los indoeuropeos. Fue introducido por los indoeuropeos. Bien. Ahí se habla de sus dos grandes religiones, ¿no? El hinduismo y el budismo. El hinduismo de los brahmanes, basado en castas, con dioses. En cambio, el budismo más que todo es reflexión espiritual. No hay dioses, tú mismo eres el dios, el espíritu. Para un camino de liberación, una vida ascética para liberarte del sufrimiento. Control del alma, de la mente, sobre el cuerpo. ¿Sí? Control del alma sobre el cuerpo. ¿Bien? Aportes, el cero. Y los números que nosotros conocemos son los números, acá le llamamos arábigos, pero se inventaron en la India, pero los árabes fueron quienes lo introdujeron a Europa. Y por eso se les conoce como números arábigos. ¿Ya? Pero realmente son los números hindúes. ¿Sí? Del cero, no puede, el cero creo que está claro la importancia del cero, ¿no? Sin ellos no podríamos eh, comprender la numeración actual. ¿Sí? Numeración actual. Bien, muy bien. El ajedrez y un invento de los budistas, el yoga. El yoga. El yoga como una técnica o como ejercicios para el control de la mente sobre el cuerpo, ¿no? Los yogis controlan el cuerpo y por eso evitan el sufrimiento. ¿Sí? Le des alejarse del sufrimiento. Un poco parecido a lo que decían los estoicos de los griegos, ¿no? Aléjate, ¿sí? Del dolor y acércate pues al placer. Es el principio de la
filosofía estoica, ¿no? Y de la epicuria también. Bueno, el budismo era algo parecido, ¿no? El ascetismo, buscando una vida sana, alejada de las tentaciones y del sufrimiento. Y del sufrimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo logras ver el yoga para alcanzar la liberación? ¿Y cómo logras la liberación? Logrando la nirvana. La nirvana, ¿no? El estado máximo de liberación. ¿Ya? Periodos históricos, la revolución urbana de la civilización del Indo. Esto se ha descubierto en las últimas décadas. ¿Sí? La ciudad más importante, Mohenjo-Daro, Harappa. Ya urbanismo pues significa ciudades, orden. La palabra civilización viene de civis, ¿no? Vida en la ciudad. Civilización. El periodo védico, producto de la invasión europea, etnia blanca, ¿sí? Que va a introducir en la India el hierro, el carro de guerra y el sánscrito. Y además aquí va a ser el origen de la civilización de las castas, porque la población blanca se quiere diferenciar de la población dominada y va a establecer un sistema de castas. Sí, un sistema de castas. Las castas, a diferencia de las clases sociales, en las castas no hay movilidad social. Donde naces, mueres. En las clases sociales hay diferencias, sí, pero podrías dar el salto. Sí, podrías dar el salto. Bien, muy bien. Y el periodo brahmánico es donde se construyen las castas que están acá. De la boca de Brahma, los sacerdotes. Del brazo de Brahma, los kshatriyas, la nobleza, los militares. De las piernas, los vaís, el pueblo, los que trabajan. Y del pie, los siervos. Y del excremento de Brahma, los dalits, parias o impuros. Los intocables. La población marginada. Ellos eran descendientes de los pueblos sometidos rebeldes, ¿no? Eran descendientes de los pueblos sometidos rebeldes. Bien, muy bien. Este sistema ya no es legal, ya no existe, pero durante milenios fue la base de la estructura social india. En respuesta a este sistema excluyente va a surgir el budismo, ¿ya? De Gautama Buda. Recuerden la dialéctica, principio de oposición, ¿no? Principio de oposición, ¿ya? Principio de oposición. Bien. Y como pasa también muchas en la historia, la religión está influenciada por lo político. En la siguiente etapa histórica, los Maurya van a reconocer como iglesia oficial al budismo. ¿Para qué? Para debilitar a los sacerdotes brahmánicos. Es una reacción buscando debilitar a los sacerdotes brahmánicos. Esa es la lógica. Chandragupta Maurya y luego su hijo Asoka van a unificar la India, van a alcanzar la máxima expansión y sobre todo van a reconocer al budismo como religión oficial. Repito, para debilitar a los sacerdotes, parecido a lo que hizo Atón, parecido a lo que hizo luego Constantino, cuando reconoció el cristianismo.
Así está. Oposición a cómo lo debilito, apoyo una nueva religión que es minoritaria. Que es minoritaria. ¿Bien? Muy bien. Y el imperio Gupta o la Edad de Oro, miren, si un imperio se expande, se desarrolla, bueno, eso permite un mayor comercio. ¿Sí? Permite mayor comercio. Y eso sirve. ¿Sí? Y eso sirve. Bien. Muy bien. Muy bien. Porque eso permite, al haber tranquilidad, al haber paz, se puede comerciar mejor. ¿Sí? Se puede comerciar mejor. Bien, así de simple, así de fácil. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces pasamos a China, ¿no? China. China viene de Xi, el primer emperador, Xi, la tierra de Xi, China. ¿Sí? La tierra de Xi, China. ¿Mm? La tierra de Xi, China. Ahí está. Esa es la explicación. ¿Sí? La tierra de Xi, China. Bien. China, su zona de mayor expansión y mayor desarrollo hasta el día de hoy es los valles costeros de los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. ¿Sí? Zona de mayor expansión. Bien. De arquitectura, las pagodas son templos budistas, porque el budismo también llegó hasta China. ¿Sí? También llegó hasta China. ¿Ya? Su escritura de tipo ideográfica también basada en símbolos, ¿no? Nuestra escritura actual, recuerden, la que predomina en Occidente, se basa en sonidos. Se basa en sonidos. Bien, sonidos. Aportes, papel de arroz, el papel de arroz, ¿sí? El papel de arroz. La brújula para la ubicación, ¿sí? La sericultura, la crianza del gusano de la seda, que era un cultivo sagrado, ¿no? La seda era un producto carísimo, ¿no? Y que se comerciaba hasta Europa. Y el monopolio lo tenían, pues, los chinos, y por eso era secreto de Estado esta información. Bien, la porcelana original, que es carísima también, no imaginen esto que era algo barato o al alcance de todos, para nada, para nada. Bien. La imprenta xilográfica que se inventó 500 años antes de Gutenberg. Se inventó 500 años antes que Gutenberg en Europa. La pólvora que tenía un afán de entretenimiento y no un afán militar. Son los europeos los que le dieron un uso militar. Sí, un uso militar. Bien. El sismoscopio, un primitivo intento de tratar de predecir los sismos.
¿sí? Tratar de predecir los sismos. Y la ballesta, ¿sí? Y la ballesta. La ballesta. La ballesta. Bien. Primero periodos históricos y luego la filosofía china. Dinastía Xia, la etapa legendaria, muchas leyendas, mitos. El rey Yu el Grande, ¿por qué? Porque fue el primero que canalizó los ríos. En la antigüedad los ríos se desbordaban siempre, y eso era muerte, destrucción. Canalizarlos era toda una revolución. ¿Sí? Dinastía Shang, ahí aparece la metalurgia, el bronce, la escritura, y aparecen las primeras ciudades en China. ¿Sí? O sea, las primeras ciudades en China. La dinastía Shu o periodo feudal, ¿no? También llamado periodo de los combatientes, pues, en la cual hay mucha inestabilidad en China, y en medio de esa inestabilidad va a aparecer la figura del primer emperador y además quien ha legado su nombre a China, Shi Huangdi o Qin Shi Huang. Shi Huangdi unifica China. Y esta es una nueva dinastía que gobernó poco tiempo, ¿eh? Pero en ese poco tiempo dio su nombre a China, unificó el idioma, el mandarín, que hasta ahora es el idioma principal de China. ¿Ya? Unificó caminos. ¿Y por qué son importantes siempre los caminos? Porque los caminos permiten el mayor comercio. ¿Sí? Y el comercio, además, genera prosperidad. Pero los caminos también se pueden usar para otra cosa. ¿Sí? Para el traslado del ejército. Para una mayor movilidad del ejército. Esa es la lógica. ¿Sí? Una mayor movilidad del ejército. ¿Sí? Su hijo de Shi Huangdi fue un débil, rastrero, pusilánime. Rápidamente fue depuesto. ¿Sí? Y va a llegar una nueva dinastía. La dinastía Han. ¿Sí? Que va a ser la época de mayor expansión y el comercio, repito, prosperidad, paz, mayor comercio. ¿Sí? Mayor comercio. Bien, muy bien. Y se crea la ruta de la seda. La seda pues llegaba hasta Europa. Hasta Europa. Bien, muy bien. Por último, las escuelas de pensamiento chino. En primer lugar, el confucianismo, de Confuce, latinizado como Confucio, ¿no? Confuce, latinizado como Confucio, como Confucio. ¿Sí? Él lo introducía en la educación moral, ¿no? La educación moral como principio rector de la vida. En primer lugar, hay que entender de que las religiones chinas no son religiones como nosotros conocemos occidentales reveladas, de que Dios te habla, no son más que todo moral, moral.
Y para Confucio, pues la educación moral debe ser importante para la élite, para los mandarines, los funcionarios reales. Porque un buen funcionario va a poder servir mejor al pueblo. Esa era la idea de Confucio. Bien. El otro es Lao Tse, el taoísmo, la armonía, comprender el principio de la cosa que es el Tao, el equilibrio. Según la leyenda, Lao Tse era un noble que, asqueado de la corrupción de la corte, recorre China montado en un toro. ¿Sí? Recorre China montado en un toro. Y el contar el Tao, el equilibrio, es el punto medio entre el yin y el yang. ¿Sí? Entre el yin y el yang. La dialéctica de los opuestos, el yin y el yang. Como podemos ver, estos pensamientos chinos, podemos llamar religiones, ¿no? Estas filosofías, ¿no? Son diferentes occidentales. Tienen como eje la armonía, el equilibrio, partiendo de la reflexión humana. No son mensajes de dioses, sino son reflexiones que tú mismo puedes llegar a partir del estudio. Por eso Confucio fue el primero que estableció escuelas y evaluaciones incluso, ¿no? Escuelas y también evaluaciones. Bien, muy bien. Los guerreros de terracota, ¿no? Esa es una expresión de la megalomanía de Shi Huangdi, que hizo 8000 para que guarden y cuiden su tumba. ¿Listo? Muy bien. Dejo de compartir. Las claves. Ah, sí, queda un minuto ya. Muy bien. La 1. Verdadero, verdadero, F verdadero. La B. La 1, la B. La 2. Enano. La 3. Verdadero, verdadero, todo verdadero. La E. La 4. Aníbal. La 5. César, el emperador. Está B-E-E-A-C. ¿Sí? Esa es la clave, muchachos. ¿Sí? Muy bien, gracias. Que les vaya muy bien. Estudien, estudien, estudien. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Que les vaya muy bien. A estudiar. Gracias, profesor.